Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde noche. Es un placer estar aquí, ya dispuesto para llevar el mensaje de esta semana. Perdón. Quería pues agradecer a todos nuestros hermanos por estar siempre pendientes de la transmisión de este mensaje. Así es que esta tarde-noche vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, como para que también nos dirija en este tiempo de estudio bíblico. Así es que con ese fondo musical vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad infinita y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que tú provees a cada uno, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú permites que hagamos, Señor. Te suplico, Señor, que me perdones todas aquellas faltas que hemos cometido en este día, Señor. Te ruego que nos limpies para poder estar aceptos delante de ti en esta noche, Señor. Y te ruego, Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno, Señor. Háblanos a través de esta palabra, Señor, que vamos a tomar esta tarde-noche. Y, Señor, abre el entendimiento a mis amados hermanos y lléname, Señor, de tu Espíritu Santo para poder agradarte, Señor, y poder agradar a mis hermanos y amigos que van a estar pendientes de esta transmisión, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, nos dirijas, y que así como tú, Señor, siempre nos has bendecido, nos sigas bendiciendo en este momento, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos de Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor. Te ruego por aquellos amigos, amigas que nos van a estar viendo y escuchando en esta predicación, Señor. Te ruego que tú toques el corazón, tú llegues hasta lo más interno de cada ser, Señor, para que tú puedas enseñarnos, Señor, qué quieres de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y, Padre, sé tú con cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a la familia de la iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno. Y, Señor, provee si hay necesidad. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que te quedes con nosotros. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Esta tarde, noche, quiero que vayamos a la palabra, pero no sin antes decirles, mis amados, que el tema de esta enseñanza es aprendiendo de las tempestades. Bueno, algunos aprendemos y otros, aunque pasemos por las tempestades, no aprendemos nada, porque así somos los seres humanos. Muchas veces no nos gusta entender. Somos de oídos sordos y a veces nos cuesta entender lo que tú quieres enseñarnos. Y es por eso que en cada vez que abramos la palabra del Señor, tú te muestres a cada uno y nos enseñes qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Muchas veces quizás hay hermanos que dicen, esta porción ya me la puedo. Sí, pero muchas veces podemos pasar predicadores unos y otros predicando por el mismo
pasaje. Pero cada uno puede ser enseñado por el Espíritu Santo de diferentes formas. Y esta tarde, al tomar este pasaje, al tomar este libro de la Biblia, entonces podemos decir, bueno, ya lo había oído, ya lo había visto, lo había leído, pero no como así. Así es que esta tarde vamos a ir al capítulo 27 del libro de Hechos. Capítulo 27 del libro de Hechos. Por lo general no me gusta leer mucho la escritura, pero esta noche vamos a aprovechar que tal vez usted no ha leído la escritura este día y leamos este capítulo 27 del libro de Hechos, y oiga lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 27 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado, dice la palabra, el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Anido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo, perdonen, que está un poquito difícil, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Vamos a leer hasta allí, hasta el versículo 12. Y vean qué tremendo, hermanos, qué tremenda la escritura que vamos a ver esta noche, o lo que es el tema, porque es importante, mis amados hermanos, que acá podemos ver cuando el apóstol Pablo inicia su viaje aparte, ¿verdad? Un viaje aparte que él iba a iniciar para llegar a Roma. Y no lo iba a hacer porque él iba en un viaje misionero,
sino que era un viaje que él iba a hacer como preso, como un preso, no como los delincuentes que llevaban ahí, porque según dicen allí en la escritura, iban varios presos. Pero qué importante, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo iba en ese viaje. Y van a suceder muchas cosas que nos enseñan o podemos sacar enseñanza de esa porción. Y es tremendo, hermanos, que el apóstol Pablo, él dice que iba en custodia de un centurión romano. Y lo importante, que yo no sé, quizás usted no lo ha visto o lo ha leído varias veces, pero bueno, quizás no se había detenido en esto. Dice que iban unas personas con él. Y aquí menciona, se cree que iban más discípulos de Pablo. Pero mire, dice que iba Aristarco y Lucas. Lucas es el que escribe este libro, al cual hemos leído el capítulo 27, una parte, e iba Aristarco. Lucas es el que narra esta historia. Y él iba allí, según dice la escritura, está intrínseco allí, ¿verdad? En la palabra. Y algo que vemos muy importante es que dice que a Pablo se le dio un trato preferencial en comparación a otros prisioneros. Él fue enviado por vía marítima. Sin embargo, el viaje iba a ser un poco largo, pues, porque iba a ser varias paradas. No era un barco, digamos, de pasajeros, sino que un barco que iba de aspecto comercial, o sea, que llevaban mercadería. Y qué importante es, mis amados hermanos, amigos, que veamos la palabra, que dice que ahí iba Pablo en ese viaje. Y el viaje se iba a volver peligroso, porque el tiempo en el cual hacen este viaje es un tiempo en el cual comenzaban las tormentas en este mar. Y Pablo, que había tenido experiencias anteriores en las embarcaciones, porque si usted se da cuenta o ha leído, Pablo hizo 3 viajes misioneros, 3. Y él tenía un poco de conocimiento. Pero si ustedes ven, ¿verdad? Si ustedes ven, dice que él les dijo que era un poco peligroso. Era peligroso navegar. Ahora, Pablo no estaba diciéndoles, no vayamos. No, lo que estaba diciéndoles es que iba a ser un viaje con mucho problema. Un viaje que iba a llevar un costo. Ahora, leamos los siguientes versículos, mis amados. Dice el versículo 13, nos quedamos en el 12. Y dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y así, habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Mire qué tremendo, qué tremenda la escritura. Dice que el viento estaba soplando, ¿verdad? Dice que soplando una brisa del sur. Y qué tremendo es, hermanos, que el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Iba, quizás no con miedo, con temor, sino que iba, pues, sabedor de que en esas fechas, pues, iba a ser peligroso. Y Pablo recomienda al centurión que se quedaran anclados mientras la tormenta pasaba. Pero el capitán y el dueño del barco no pensaban lo mismo. Si ustedes ven, en el verso 11 y 13, al 13, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón el patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Si siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando. Miren, a pesar de la recomendación que Pablo les hacía, ellos siguieron, claro. El piloto, pues, era experimentado, no era un aprendiz. Y el patrón de la nave, que se supone, pues, que viajaba también, ¿verdad? Entonces, dice que se dejaron llevar. Y aquí quiero poner un punto muy importante, mis amados hermanos. Quiero poner un punto muy importante, porque muchas veces, y esto yo le decía a un hermano, mire, este es un mensaje también para la familia. Y si ustedes de una forma u otra festejaron el Día del Padre, mire, muchas veces no es que los padres seamos o hayamos sido tan bondadosos o tan buenos con nuestros hijos, pero de una o de otra forma nuestros hijos nos agasajan. Quizás porque no nos sintamos mal, quizás porque no nos decepcionemos de ellos. Siempre ellos toman un tiempo para agasajarnos. Yo no sé si a usted le pasó, pero siempre hay un agasajo cuando hay un cumpleaños o cuando hay una actividad como esta. Y entonces a veces, por ejemplo, ahora me decía un sobrino, me enseñaba un pastel y me decía, mire, aunque sea bravo, pero se lo voy a dar. Aunque sea bravo, se lo voy a dar. Y yo, me dio risa, ¿verdad? Porque yo pienso de que, es que lo veo como padre, no es grato oír eso. Entonces, pero, ¿por qué me refiero a esto? Porque, mire, en la familia, generalmente el padre y la madre son los que dan los consejos. Y hoy en día, con la tecnología, ¿verdad? Hoy en día, muchos de nosotros, los mayores, no estamos tan empapados de la tecnología. Y a veces tenemos que estarles pidiendo favores a nuestros hijos que nos ayuden con esto, con lo otro, con aquello.
Entonces, es importante, mis amados hermanos, es importante que tomemos esto. Porque, mire, el punto que yo quiero decir esta noche es, Pablo estaba aconsejando o estaba recomendándoles algo que él, tal vez por su experiencia que había tenido en esos viajes que él hizo, pues sabía un poco. No es que quería enseñarles, sino que sabía un poco. Entonces, es importante, porque dice que le estaba diciendo al piloto y al patrón de la nave. Y ellos, pues, no hicieron caso. Entonces, eso es lo que pasa en las familias. Eso es lo que pasa muchas veces en las familias. El padre, la madre, da consejos a los hijos. Da consejos y les dice, mire, no les conviene. No les conviene tal cosa. Hagan esto, hagan lo otro. Que les va a ir bien. Pero a veces nuestros hijos no nos hacen caso. Y es lo que le pasó a Pablo. Y por eso lo traigo a colación. Porque muchos quizás podríamos decir, ¿y qué nos enseña esto? Solamente a salir de la tormenta, a salir del huracán. Sí, nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque un consejo a tiempo vale más que cualquier otra cosa. Pablo les decía al patrón y al piloto de esa nave, miren, van a haber problemas. Tengan cuidado. En pocas palabras, quédense ahí. Quédense ahí. Y muchas veces nosotros como padres decimos a nuestros hijos, miren, esa amistad no le conviene. Mire, si usted va a tomar decisiones, piénselo bien. Pero ¿sabe qué? A veces pasa, porque ya hemos pasado nosotros por esas etapas. Y a veces decimos, como él ya vivió, no quiere que yo viva. Como él ya pasó esto, no quiere que yo pase. Cuidado. Cuidado, mis amados. La Escritura nos enseña a ser sensatos. La Escritura nos enseña a que seamos inteligentes. El apóstol Pablo les estaba diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Y dice que, pues, se dejaron llevar. Y verso 16 del capítulo 27 dice, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aquí hay algunas palabras que quizás para algunos no es tan conocida, ¿verdad? Entonces, cuando habla del esquife, está hablando de esas balsas o embarcaciones. En aquel entonces, ¿verdad? No como en el tiempo de ahora, ¿verdad? Los barcos grandes llevan sus lanchas, ¿verdad? Ahí de reserva. Pues esta llevaba su barcaza, ¿verdad? Pequeña. Dice que esquife significa barca o embarcación pequeña sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra. O sea, esa es la que ocupaban para cuando ya llegaban cerca del mar, de la tierra, perdón. Cuando estando en el mar, como no podía llegar el barco hasta la mera orilla, usaban esa barcaza. Y dice aquí, con dificultad pudimos recoger el esquife. Quiere decir que el viento era tal que quizás se los voló, pero siempre van con una soga amarrada. Y dice que también, ¿verdad? Que esta tempestad no duró un día, sino que veamos el verso 18. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Al siguiente día, verso 18, a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido
toda esperanza de salvarnos. Mire qué tremendo lo que pasaron. ¿Por qué? Por no oír, podríamos decir, un consejo. Y así nos pasa a todos, amados hermanos. Mire, muchas veces no sabemos cómo salir de las tormentas en nuestras vidas porque no sabemos escuchar los consejos de los mayores. Hoy en día hay mucha gente que se casa por emoción o por compromiso, pero es sin tomar en cuenta los consejos que se le dio. Es muy importante, mi amado, que cada uno de nosotros seamos inteligentes y nos paremos muy bien el oído para cuando nos dan los consejos. Es muy importante, mi amado, que tomemos los consejos. Porque después que tomemos una decisión como estos, que decidieron seguir sin estar poniendo atención o sin haber puesto la atención que Pablo les hizo, es tremendo lo que les pasó. Mire, dice el versículo 19, y al tercer día, no solo fue un día, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y así pasa hoy en día. Así pasa hoy en día. Pierden muy rápido la esperanza. Es tremendo, hermanos, que hoy en día hay gente que está viviendo, o niños, las familias disfuncionales, o solo con el papá o solo con la mamá. ¿Por qué? Porque no oyeron consejos. Muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos, mira, piénsalo bien, piénsalo bien, no te conviene. Hay muchos que llegan a pedir consejos en la iglesia, pero no los toman. Con mucho dolor digo, dos veces llegaron dos hermanos a pedirme consejería. Y bueno, yo no me enojé, porque después de pedir consejos, hicieron lo que ellos decidieron. No tomaron en cuenta el consejo, ni uno ni otro. Y yo después dije, ¿para qué vinieron? ¿Para qué vinieron? Porque uno muchas veces cuando da los consejos, muchas veces hace ver las cosas que pueden darse, pero muchas veces puede más la emoción, puede más un sentimiento que el pensamiento. Y así pasa. Por eso dice aquí, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Por eso es importante, mi amado hermano, amigo, si usted está pasando por una situación difícil y quiere salir de esa tormenta, usted tiene que acercarse a alguien.
que le dé un buen consejo a la luz de la palabra. No a lo que él crea, sino a la luz de la palabra. Dice que ya todos estaban vencidos, todos. Está hablando de la mayoría de personas que andaban en el barco, menos el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida no iba a acabar ahí, porque tenía todavía un propósito que cumplir. Y no solo eso, sino que sabía que todas las personas se salvarían. No era divino, no. Es que él era dirigido por Dios. Y eso es lo importante. Cuando usted pida un consejo, busque a alguien que usted vea que está siendo dirigido por Dios. No busque a cualquiera. Busque a alguien que usted, por lo menos, conozca de él. Vea lo que dice el versículo 21 del pasaje del capítulo 27. Y dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, oiga, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire qué tremendo. Qué importante es esta palabra. Qué importante es esta palabra. Dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Hay un dicho en nuestro país que dice: el que no oye consejos no llega a viejo. Y hoy, más que nunca, mi amado joven, usted que está jovencito, escuche a los mayores. Escuche. En mis tiempos de niño o de joven, teníamos mucho respeto por los viejos, por los mayores. Pero ahora, hasta los hijos le dicen: mira vos, al papá. Hay una falta de respeto. ¿Por qué? Porque todo eso lo han traído de fuera. La nueva moda, la nueva forma. Es que así hay más confianza. No, si la confianza siempre la puede tener, pero no la falta de respeto. Mire, qué tremendo. Escuchar los consejos a tiempo son muy importantes. Y Dios quiere esta noche que usted escuche el consejo de Él para poder salir, para poder solventar esa situación que le puede venir, porque a todos nos llega. Mire, el apóstol Pablo era un siervo del Señor junto con sus discípulos, pero había que pasar esa travesía, había que pasar esa experiencia, porque hay un propósito en la vida de cada uno. A unos es para enseñar, para apoyar, para animar, para redarguir, y a otros para aprender. Y yo no sé si usted, mi amigo, mi hermano, puede estar pasando o puede llegar a un momento a pasar una situación. Y es por eso que esta noche Dios quiere que usted pare el oído. Dice el apóstol:
habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar. Mi hermano, mi amigo, que no le digan a usted, yo te lo dije, me hubieras oído. Antes de meterte este lío, me hubieras oído. Pero como a veces así nos pasa, como dijo, queremos pasar por las situaciones, pero luego nos vemos en la dificultad que no podemos salir. No podemos salir de las situaciones. ¿Por qué? Porque no pusimos atención. Pero dice el apóstol, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Hay otro dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. ¿Por qué? Porque si enfrentamos las situaciones con desánimo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a poder salir? Pero si enfrentamos la situación con un buen ánimo, entonces sí, estoy seguro que vamos a poder salir. Y dice el apóstol en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dejado escritas en su palabra? ¿Cuántas? Tenemos infinidad de promesas, mis amados. Pero a veces se nos olvida, porque tomamos decisiones arrebatadas a la ligera. Cuidado. Pablo tenía una fe completa en el Señor. Y él sabía que Dios no lo iba a dejar perecer. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que también a los que le rodeaban los iba a bendecir. Les iba a salvar la vida. Y qué importante que usted, amigo, si todavía usted no se rodea de personas que le puedan dar buenos consejos, acérquese. Por eso es importante ir a la iglesia. Por eso es importante rodearse con personas que no le están induciendo al mal, sino que le están induciendo a las cosas que Dios quiere que usted haga. Es importante, mi amado amigo. Por eso es importante, mi hermano joven, que usted cuando va a la iglesia pare las antenas. No vaya a la iglesia a perder el tiempo. No vaya a empujones, como decía mi madre. No. Mire, si cuando vaya a la iglesia, propóngase que usted va a aprender algo, aunque sea una palabra, un consejo. Pero no vaya con aquella apatía de que, ay, porque no se enoje mi mamá, porque no se enoje mi papá. No, mi amado. O quizás hay algún miembro que sea padre de familia y que quizás va por hacerle compañía a su esposa, y que quizás se bautizó porque para que no dijeran que no soy rebelde, pero mi vida sigue siendo igual. Cuidado, porque va a enfrentar tormentas en su vida que luego no va a hallar cómo salir. Estas gentes que iban allí, esos marineros, tenían experiencia para navegar. Pero a la hora de las horas, tenían miedo. No sabían qué hacer. Mire, veamos el versículo 27 en adelante.
Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo andar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar sus anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando nosotros no oímos consejos, cuando nosotros también se nos olvidan todas las promesas de Dios, queremos muchas veces huir de las tempestades que nos vienen a nuestras vidas. Cuando nosotros no oímos consejos, nos van a pasar como estos marineros. No eran los presos, sino que eran los marineros que trataban o procuraban huir de la nave y estaban echando la barcaza para irse. El esquife era una barcaza pequeña. Y mire lo que hizo Pablo. Dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Sabe? Aquí veo otro principio, otra enseñanza muy buena. Hay muchas enseñanzas, pero quiero poner esta segunda. Y es que si nosotros no permanecemos en el Señor, nos vamos a perder. Nos vamos a ahogar en una tempestad. Y por eso es importante que usted escuche la palabra del predicador, del pastor, del evangelista. Es importante que usted oiga la palabra de Dios a través de estos siervos. Porque si usted no escucha la palabra de Dios, si usted cuando está en los problemas, ni va a la iglesia, ni quiere ir a la iglesia, ni quiere saber nada de Dios, usted va a perecer. Usted no va a poder salir de esas tormentas, mi amado amigo, hermano. Si usted cree que le hace un favor al pastor o a la iglesia con su presencia, créame que está equivocado. Créame que está equivocado, mi amigo y mi hermano. Porque la palabra de Dios es para que podamos ponerla en práctica. Mire, la palabra nos enseña a ser sensatos, pero muchas veces nosotros queremos salir corriendo. ¿Por qué? Porque no guardamos su palabra. Porque no queremos, soportar la prueba. Y estos marineros, dice que haciéndose los disimulados, echaron la barcaza, ¿verdad?, para irse. Pero Pablo le dijo a los soldados y al centurión: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y es importante, mi amado, es importante que usted entienda que si usted no permanece en el Señor, usted va a perecer en una tempestad como esta.
En nuestras vidas vamos a tener muchas tempestades. Hemos tenido muchas tempestades. Pero como dice el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús dice: si permanecéis en mí y en mi palabra, seréis mis verdaderos discípulos. Permaneced en mí. Cuando habla de la vid, permaneced en mí. Y aquí dijo: si no permanecen en la nave, no pueden salvarlo. Si usted no permanece en Cristo, pero de corazón, si usted no permanece en Cristo, la tormenta se lo va a devorar, mi amado. Por eso los pastores, los predicadores están diciendo así como Pablo: mire, si estos no permanecen en la nave, no los van a poder salvar. Los soldados dicen que cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder, el esquife, la barcaza. Porque si ellos se iban en esa barcaza, se iban a ir a ahogar. Y Pablo les había dicho: nadie va a perecer. Nadie. Nadie. Estos se querían escapar. Cuando estaba pequeño, recuerdo que una vez, pequeño, de unos 8 o 9 años, oía que decían: estos van a ir a capear. ¿Y qué era eso? Era salirse de las aulas de la escuela y se iban a vagar. Se iban a vagar. Y hoy en día hay mucho creyente que en lugar de estar en la iglesia, en lugar de estar en la nave, andan afuera, capeando. No copiando, capeando, así decían antes. En lugar de estar aprendiendo, andan perdiendo el tiempo. Y vea el versículo 33 en adelante del mismo capítulo 27. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, versículo 38, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Mire, qué tremendo. Hasta el hambre se les había quitado. Y así pasan muchos. Cuando pasan por dificultades, cuando pasan por situaciones difíciles, ahí hasta el hambre se les va. Reniegan de Dios, reniegan hasta de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no escuchamos los consejos. Y esto es lo que a muchos nos pasa. Y este es el consejo de esta noche. Mi amado hermano, si usted no quiere escapar de la nave, si usted no quiere, usted tiene que comer para tener fuerza, ánimo, comer de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero no me molesta ni me cuesta de volverlo a decir. No tomamos tiempo para oír una predicación. Quizás la ponemos para que nos espanten los zancudos, los malos espíritus, pero no la ponemos para ponerle oído. Son pocos los hermanos que dicen: ¡hey, qué buena predicación! ¡Hey, aprendí algo!
Porque mire, no necesariamente uno tiene que predicar bonito para que dé una enseñanza. La palabra de Dios es la que da las palabras sabias. No nosotros solo somos instrumentos. Somos igual que cualquiera otro. Solo que queremos dejarnos llevar por el Señor. Luego de comer, dice, aligeraron aún más el barco, lanzaron al mar toda la carga del trigo, la cual implicaba una pérdida completa para el dueño del barco, pero por lo menos salvarían la vida de las personas. Mire, ahí recordaron lo que les dijo Pablo. Ustedes no se van a morir, pero va a haber pérdida. ¿Se acuerdan? Va a haber pérdida. Entonces ya no importó lo material, con tal de salvarnos la vida. Si queremos salir de las tormentas, de los huracanes, de los problemas, debemos de quitar todas aquellas cosas que nos hacen más pesada nuestra carga. Aquí dice que botaron el trigo. Por eso es importante que todo creyente bote aquello que no le sirve, que le está haciendo estorbo para poder seguir adelante. El creyente tiene que botar sus malas palabras, sus malos hábitos, sea cual sea. Pero si es un mal hábito, bótelo, mi amado, bótelo. Eso no le sirve. Eso lo va a hundir a usted también. Por eso la palabra de Dios dice que el que hurtaba no hurte más, el que robe no robe más, el que es mentiroso deje de mentir. Porque no es bueno que sigamos siendo iguales. Es importante botar todas aquellas cosas que no nos sirven o que nos van a hundir, porque el trigo era bueno, pero sí le iba a hacer estorbo y se iban a ahogar todos. Y era necesario que el barco, sin carga, por lo menos llegara hasta la orilla casi, para que ellos pudieran salir a nado. Todo esto pasó de noche. Y al llegar el día pudieron apreciar mejor la situación en la que se encontraban. Vea el versículo 39. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada. O sea, algo ahí como tierra, ¿verdad? Que tenía la playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela, de proa enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. ¿Qué quiere decir? Se destrozaba la barca, se destrozaba. El barco al quedar encallado, o sea, atrapado en las rocas, podríamos decir, ¿verdad? De tanto que pegaba y pegaba el agua, la iba a destrozar. Pero ya era de día. Y oiga lo tremendo, porque los soldados temían que se escaparan los presos. Y usted sabe qué le pasaba si un soldado dejaba ir un reo. A ellos eran también muertos. Entonces era tremendo. Y mire lo que dice el versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Mire qué tremendo. Pero el centurión, dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció
que todos, oiga, se salvaron, verso 44, se salvaron saliendo a tierra. Dios ocupa muchas veces para hacernos reflexionar a personas que no son creyentes. Dios ocupa también. Esa es otra de las enseñanzas que podemos aprender de este capítulo. Dios ocupa hasta los que no son sus escogidos, o sea, sus hijos. Porque a Pablo le iban a matar. Pero Dios había puesto a estos hombres para que se llegara o se llevara a cabo el propósito de Dios para Pablo. Por eso es importante, mi amado, que si nos llamamos creyentes, seamos verdaderos creyentes. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiese hallado gracia delante de estos varones? Les hubiera importado quitarles la vida. Pero Pablo era un siervo del Dios Altísimo. Y ese es un llamado de atención para nosotros. Queremos ser verdaderos creyentes, tengamos esa comunión con nuestro Dios. En nuestras vidas vamos a sufrir tormentas, huracanes, pero vamos a salir adelante. Como nuestro país está saliendo adelante, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de un montón de necios que han salido a la calle a querer demostrar su soberbia. Y después de la soberbia viene la caída. Así lo dice la Escritura. Pablo le dice a su hijo Timoteo, hijo en la fe, en 1 de Timoteo 1, 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas acerca de ti, milites por ella buena milicia. Verso 19. Teniendo, oiga, esto es importante, teniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. ¿Bien? ¿Entiende usted por qué algunos se han quedado? Ya no van a la iglesia, ya no quieren que le llamen hermanos. Ya cuando lo ven en la calle, lo desconocen. ¿Sabe por qué? Porque estos son los que han naufragado. Y Dios no quiere que sus escogidos naufraguen. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas acerca de ti, milites por ella buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí, algunos hicieron naufragio en la fe. Mire qué tremendo. Hicieron naufragio en la fe. Dios no quiere que usted naufrague en la fe. Dios quiere que vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero por eso el Señor nos ha dejado su palabra,
Por eso el Señor nos ha dejado todas esas promesas para que podamos echar mano de ellas y que así logremos pasar todas las adversidades en nuestra vida. Porque no crea que lo que estamos pasando ahora solo va a pasar y ya no va a volver. No, puede ser que vengan más a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel. Los infieles somos nosotros los hombres. Pero Dios es fiel con cada uno de los que nos acercamos a Él y le obedecemos. Hermanos, no deje de oír los consejos del Señor. Si usted no tiene la costumbre o la disciplina de leer su palabra, inicie desde ya. Mire, hemos tenido buen tiempo atrás en casa. Y quizás usted no ha tomado en serio el leer la Escritura. ¿Cómo va a conocerlo? ¿Cómo va a saber de Él? Mi amado, es importante que tomemos buenas decisiones, que oigamos los consejos, para no pasar por esas grandes dificultades en nuestra vida, que después vamos a querer tirar la toalla. Hay muchos hermanos en la fe que pueden decir: nunca me he alejado del Señor. Y ese debe de ser nuestra meta. Como dijo el apóstol Pablo: he corrido la buena batalla. Estaba hablando como la vida de un atleta. El atleta que comienza a hacer su deporte, vamos a hablar de correr, no se queda a medias, va hasta llegar a la meta. Y eso es exactamente lo que nosotros, los creyentes, los cristianos evangélicos, debemos de hacer. Hemos tomado una decisión y debemos de seguir nuestro correr hasta llegar a la meta. Y la meta no es solo un año, no se proponga un año, ni 2, ni 3, ni 10, ni 20. La meta es llegar hasta el fin de nuestra vida, caminando, corriendo de la mano con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Para poder salir de todas las situaciones difíciles en nuestra vida, debemos de caminar, debemos de correr, pero con el Señor. Mi amado, ese es el mensaje de esta noche. No corra por correr. Corra con esa mentalidad de ir de la mano del Señor, de su Salvador. Pero tiene que votar muchas cosas. Tenemos que votar. Ira, maledicencia, borracheras, pleitistas, todo eso hay que quitarlo. Egoísta, mal pensado, malicioso. O sea, no es de malicia, no que de mal pensar. Palabras deshonestas. Es tiempo, mi amado, es tiempo. No es un regaño, así hablo yo. Trato la manera de sonreír porque me dicen que soy muy serio. Así es que, mi amado hermano, trate de botar todo ese trigo que lo va a hacer ahogarse en una tempestad. Salga adelante de la mano del Señor. Salga adelante de la mano del Señor. Y si esta tarde, si esta noche, usted, mi amigo, que está viendo que por casualidad, no por casualidad, sino que hay un propósito en la vida suya,
Usted tomó tiempo para ver, oír un poco o quizás todo el mensaje. Dios le está hablando esta noche. Dios le está diciendo, quítate, despójate de todo lo que te hace estorbo para llegar con vida, para llegar hasta mí. Un joven rico se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? El Señor Jesús le dijo, bueno, tienes que hacer obras, esto, lo otro, aquello. Todo eso lo he hecho, le dijo. Bueno, entonces, vende lo que tienes, dalo a los pobres y serás mi discípulo. Dice que el joven dio la vuelta y se fue muy triste. Porque muchas veces cuesta dejar lo que tenemos. Los malos hábitos, las malas mañas, las malas palabras, los malos vicios. Pero si usted quiere salir adelante y gozar de la vida y ver días buenos, tiene que botar todas esas cosas, amigo. Y acercarse al Señor y pedirle perdón. Arrepentirse de su vida y caminar a una vida con el Señor diferente a la pasada. Porque usted recibe al Señor, acepta al Señor, lo hace su amo, su Salvador, pero sigue haciendo lo mismo, usted no lo ha recibido. Como dice el apóstol, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Reciba al Señor y verá el cambio en su vida. No se va a arrepentir. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Si usted hace una decisión esta noche, comuníquenos por esta plataforma de Facebook. Ahí aparece nuestra dirección, ahí aparece un teléfono, puede llamar o ponga su nota. Señor, gracias te damos en esta noche por habernos permitido este tiempo hermoso, Señor, de poner tu palabra delante de cada uno. Señor, te suplico que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada uno, de mis hermanos y de aquellos que han escuchado este mensaje. Te ruego, Señor, que hagas tu obra en cada uno. Y que tú, Señor, nos ayudes a salir de cualquier tormenta, Señor. De cualquier situación difícil. Porque tú lo has prometido, Señor, en tu palabra. Y porque tú, Señor, no mientes. Tú eres justo, Señor, y tú eres misericordioso. Gracias, Padre, por cada uno de los que han oído este mensaje y los que lo van a oír a través de Facebook y de YouTube. Gracias, Señor, por darnos las herramientas para poder hacerlo a través de estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego por aquellos que van a tomar esa decisión para que tú les limpies, les perdones y les hagas nuevas criaturas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos y nos vemos en otra ocasión.